Buenas gente, bienvenidos a un video bien particular donde voy a hablarles de una herramienta que se ha vuelto bastante popular dentro de lo que es MMD y la animación en general. Este video es posible gracias a una colaboración con QuickMagic.ai, una página web que ofrece un servicio para automatizar el proceso de animación a partir de videos e imágenes con uso de inteligencia artificial. Este es un servicio que funciona mediante moneda, para la cual cada solicitud tiene un precio. Estas monedas se ganan cada mes y dependiendo del plan de pago escogido, se obtiene acceso a una mayor cantidad y a otras funciones de la página. Para este video tuve la oportunidad de probar durante un mes QuickMagic.ai y sus distintas funciones de pago, por lo que vengo a comentar mi experiencia de aprendizaje con esta herramienta para determinar si realmente sirve de algo o aún le falta mucho por mejorar. Estas pruebas las realizaré hacia mi especialidad MMD Splatoon, por lo que lamentablemente no podré dar una reseña completa de la aplicación, pero seguro que existen otros creadores que sí han podido probar este sitio para otros usos. Así pues, mi idea es realizar al menos 30 tests diferentes de videos procesados a través de la aplicación y evidenciar los resultados obtenidos, para luego dar paso a unas conclusiones generales y algo de feedback para los desarrolladores. Para esta parte tomé 13 videos distintos, 5 de vida real y 8 de Splatoon. 7 de estos últimos fueron extraídos desde los emotes del juego, mientras que el otro restante es parte del gameplay en el mismo. Los videos de la vida real fueron sacados de un video que dejo en la descripción, los cuales recrean los emotes del juego pero bajo las limitaciones del mundo real. Los resultados fueron los siguientes. Para las animaciones de emotes, algunas salieron bien, pero otras no mucho. La verdad, ninguna cumplió con los criterios para considerarse satisfactoria. Sin embargo, para los videos de vida real, el resultado me sorprendió y resultó ser mucho más natural y fiel a lo esperado. Para el video de gameplay, el resultado fue desastroso. Es cierto que la toma no fue muy buena, pero para algo así de complejo, esta app no sirve. Para esta parte tomé 8 videos de vida real, 3 bailes y 5 capturas de movimientos reales. En el caso de los bailes el resultado fue decente, algunos movimientos no fueron tan expresivos, pero realmente se capturaron bien y acorde a lo esperado. Para la captura de movimientos sí se consiguió algo prácticamente perfecto y eso tiene sentido. Para la última parte tomé 9 distintas animaciones, algunas de anime, otras en 3D y otras directos desde MMD. Todas tienen sus créditos en la descripción y resultaron en una prueba más extrema para la aplicación. En general el resultado no fue tan bueno, aunque cuando era en 3D sí se lograba reconocer mejor el movimiento, pero descubrí que la clave era fijar la cámara y no tener ningún otro movimiento que pueda interferir con la toma de nuestro personaje. Por lo tanto, el uso en este sentido es muy ocasional y a menos de que sea algo que nosotros mismos hayamos hecho, es difícil que le podamos dar un buen uso. Y bueno, realmente QuickMagic.ai me parece una gran innovación. Es una app bastante rentable, pero que aún está en desarrollo. Trae varias funciones adicionales que se están mejorando de a poco, así que vale la pena darle un intento. Pero para ello se debe saber utilizar. Y bueno, les voy a compartir un poco lo que aprendí en mi tiempo usándolo. No estoy seguro, pero diría que cada video cuesta una moneda por segundo. Es importante que el video sea de personas reales, capturando el cuerpo de la forma más definida posible y sin sombras, fondos, ropa u otras personas interfiriendo en la toma, con una captura de cuerpo completo, a una distancia mínima, pero con un ángulo recto, la cámara fija y un alto contraste. La captura de manos no funciona muy bien, la de la cara no la pude probar, pero lo bueno es que se puede exportar en varios formatos. Yo en particular utilicé la de MMD, pero para poder acceder a ella se debe pagar al menos $10 al mes. No pude encontrar formas de convertir de alguno de los formatos gratuitos a MMD, pero dado que cada mes se recargan las monedas, realmente si vas a hacer un proyecto creo que $10 valen la pena. La página ofrece unos videos ya disponibles, y sinceramente me gustaría que hubiesen más, muchos más, que incluso usuarios puedan subir videos y compartir las animaciones. Eso sería genial y compensaría más el dinero de aquellos que pagan. También existe una herramienta llamada 2D Refinement, la cual sirve para corregir la captura de movimiento, y esta es sin duda mi funcionalidad preferida. Se puede arreglar toda una animación a mano de forma mucho más rápida que con MMD, permitiendo copiar y pegar la selección de los huesos y modificarlas de varias formas. Lo que no me gusta de ahí es que no queda tan claro a qué parte corresponde cada hueso, esto en el caso de la cabeza y las piernas, y asimismo el copiar y pegar es algo incómodo, pues solo se puede copiar algo y pegarlo una vez, no varias veces. Para guardar el cambio realizado hay que darle a la carpeta de save. La página tiene algunas funciones
rotas, como el reproductor de los videos y la pestaña de Multigroup, la cual no está disponible y por lo tanto no le veo el sentido mostrarla. Me gustaría que hubiesen más formas de guardar los proyectos. Realmente apreciaría mucho que la exportación a MMD sea gratuita, pero con las limitaciones de 50 monedas y no poder acceder a QM Animator, entre otras cosas, como la idea de subir y descargar animaciones de otros usuarios y una interfaz más pulida. Creo que esas funciones pueden ser de pago, pero el formato con el cual exportar la animación debería ser gratuita. Al final, esta aplicación puede funcionar bastante bien, aún tiene mucho que mejorar, pero va bien encaminada. La detección de personas y sus movimientos es muy buena, aunque el QM Animator es una función que no le veo mucha utilidad si uno no puede subir sus propios modelos y escenarios. Aún así creo que vale la pena si vas a hacer un proyecto de animación y tienes partes que consideran muchos movimientos fluidos y detallados, pues para ellos lo mejor es extraer los clips de videos que cumplan los criterios mencionados previamente, incluso si debes grabarte a ti mismo, que sea lo más corto posible, subir el video y listo, tendrás la animación y la podrás corregir con 2D Refinement para ahorrarte muchas horas, que de hecho al momento de probar esto en MMD es importante usar BMD Sizer para adaptarlo a tu modelo y considerar que cada frame estará registrado, por lo que es recomendable tratar de arreglar la animación en 2D Refinement antes y luego en MMD solamente cambiar los valores con Multiply of Bone Frame Position Angle y modificaciones manuales. Así que bueno, si estás interesado en probar esta app por ti mismo, en la descripción tienes un link directo a QuickMagic con el cual podrás tener una prueba básica del programa. Muchas gracias por esta oportunidad a la gente de QuickMagic. Hay un montón de videos hablando sobre esta aplicación en internet y creo que va bien encaminada, por lo que espero que todas estas ideas puedan ser implementadas en algún futuro y vuelvan de este proyecto algo todavía más ambicioso. Eso es todo, espero les haya gustado y nos vemos muy pronto.